no soy la más tecnológica, pero es un gusto estar con todos ustedes aquí y venir a representar al proyecto del tiburón ballena de Galápagos. Somos un equipo pequeño estudiando al gigante de los océanos y nuestro trabajo es justamente descubrir los secretos del gigante del océano. Permítanme en estos siguientes 45 minutos para conversar con ustedes, contarles un poco sobre este magnífico animal y también contarles un poco sobre nuestro proyecto de investigación. Y al final habrá un espacio y un tiempo para cualquier pregunta que tengan sobre el tema que topamos hoy día. Primero quisiera empezar con una pregunta muy importante. ¿Qué es un tiburón ballena? Mucha gente se pregunta, ¿el tiburón ballena es un tiburón o es una ballena? ¿No? Es este animal gigante, enigmático, que no muchos tienen la oportunidad de ver en estado silvestre. Entonces, esta es una de las preguntas más frecuentes que recibimos. Pero aquí les dejo una imagen comparativa. Hay un tiburón ballena arriba y hay un tiburón abajo y una ballena abajo de este. Les dejo unos segundos para que ustedes puedan ver a este animal y compararlo anatómicamente y físicamente a los animales que ustedes ven debajo de este. Definitivamente el tiburón ballena es un tiburón, ¿sí? Nosotros podemos ver que comparte los mismos aspectos, ¿no? Tiene la aleta dorsal, pero no solo una aleta dorsal, sino que también tiene la segunda aleta dorsal. Y si ustedes se fijan y piensan en cómo se mueve la cola de una ballena o de un delfín, se mueve de arriba a abajo, mientras que de un tiburón se mueve de lado a lado, de la misma forma que se mueve la del tiburón ballena. También tiene branquias. No es un animal que necesita salir a la superficie a respirar, sino que respira con el movimiento del agua vía sus agallas, le permite oxigenar su cuerpo y no necesita salir a la superficie a respirar. Esto es muy importante para cuando nosotros estudiamos a este animal, ver cómo podemos nosotros modificar nuestras tecnologías para seguir a un animal que no necesariamente sale a la superficie. Entonces, ¿qué sabemos del tiburón ballena? Este es uno de los animales más grandes de nuestro planeta. Sin embargo, sabemos mucho menos del tiburón ballena de lo que sabemos de hormigas o de plancton o de especies mucho más pequeñas, porque incluso siendo ahorita uno de los tiburones más estudiados, la ecología de este tiburón es misteriosa. Pasan altísimo tiempo en aguas abiertas lejanas a las costas que no nos permiten tener un acceso fácil a este animal. ¿Pero qué sabemos? Pues sabemos que tiene un tamaño magnífico. Es más grande que una persona, más grande que tiburón blanco. El tiburón ballena llega a medir hasta 18 o hasta 20 metros. El más grande medido ha sido de hasta 20 metros. Esto es muchísimo más grande de lo que son otros animales, ¿no? Entonces, es uno de los animales más grandes del océano. Lo podemos comparar con un bus. Es muchísimo más grande que el bus escolar en el que tal vez algunos de ustedes fueron a la escuela. ¿Qué también sabemos? Sabemos su distribución. Sabemos que a este tiburón le gusta vivir circunglobal en aguas calientes, en aguas tropicales y temperadas. Por suerte es un tiburón que le gustan las aguas calientes. A mí, siendo una persona que no me gustan mucho las aguas frías, es el tiburón perfecto para estudiar, porque me da la excusa para mantenerme en aguas calientitas. También sabemos que el tiburón ballena se mantiene casi siempre en la superficie del océano. Sin embargo, también logra llegar a una zona más profunda del océano. Llega a la zona batimétrica, a la zona afótica, donde casi ya no hay luz. Y el buceo más profundo del tiburón ballena registrado ha sido de 1928 metros. Esto es más que 6 Torres Eiffel. Esto es una profundidad extrema. Sin embargo, sabemos que no se queda a estas profundidades mucho tiempo y que vuelve a la superficie y pasa más del 50% de su tiempo realmente en aguas de menos de 20 metros. Entonces, ¿qué está haciendo el tiburón ballena a 1900 metros, casi 2 kilómetros bajo la superficie del agua? Eso es uno de los misterios que nosotros queremos resolver. Alimentación. También sabemos de qué se alimenta y muchas veces la gente dice, pero este animal tan grande, ¿y no te da susto meterte al agua con este animal? Pues no, el tiburón ballena, incluso siendo un animal tan grande, realmente se alimenta de las especies más pequeñas en este océano. Se alimenta del zooplancton, de huevos pequeñitos de peces, de pececitos pequeños, huevos de coral, pero no puede alimentarse de nada muy grande. ¿Por qué? Porque su garganta realmente es del tamaño de una pelota de béisbol. Incluso teniendo esa boca gigante, es imposible que el tiburón ballena se trague a nada muy grande y peor a una persona. Estos son unos gigantes pasivos del océano. ¿Qué no sabemos del tiburón ballena?
Pues realmente no sabemos mucho más de lo que sí sabemos. Siguen siendo, como les mencioné, el misterio más grande de los océanos. Entonces nos preguntamos cómo podemos descubrir más sobre este tiburón. Primero nos preguntamos cuál es el futuro del tiburón ballena. Y más los estudiamos, más nos impactamos. Su población se ha reducido el 50% en los últimos 75 años. En tan solo una vida humana, hemos perdido a la mitad de la población global de esta especie, lo cual es altamente preocupante para nosotros. En el 2016, por la pérdida de población de este tiburón, bajó de ser amenazado en la lista roja del UICN a estar en peligro de extinción. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros a nivel mundial? ¿Cuáles son los impactos más grandes? Pues sí, tenemos impactos como lo que es el aleteo de tiburones. Es el impacto más grande cuando se habla de todas las especies de tiburones. Pero nosotros no tenemos que irnos tan lejos como el Asia para empezar a ver estos problemas. Nosotros en el 2021 marcamos 8 tiburones. Y de estos 8 tiburones, 3 de ellos aparecieron de un día al otro en tierra. Y para nosotros esto fue un impacto muy grande. Estábamos siguiendo sus rastros y de golpe un tiburón en tierra. Un mes después, otra marca en tierra. Y 3 meses después, otra de las marcas en tierra. Esto es casi el 50% de los tiburones que nosotros estamos rastreando que de golpe aparecen dando localización en tierra. Esto no quiere decir necesariamente que el tiburón está en tierra, simplemente que la marca satelital que pusimos en ellos apareció en tierra, pero nos demuestra que hubo una interacción humana. Estas marcas que colocamos en ellos no flotan. Por lo tanto, para haber aparecido en tierra, quiere decir que hubo alguna interacción o se quedaron atrapadas las marcas o tal vez alguien las sacó, pero hubo algún tipo de interacción humana. Aquí podemos ver nosotros los 3 puntos en donde encontramos estas marcas satelitales. 2 fueron en puertos pesqueros en el Ecuador y 1 fue en un puerto pesquero en Perú. Nosotros decidimos, ya que vemos estos resultados, analizar la presión pesquera en la zona en donde andan los tiburones ballena en el Pacífico este tropical. Y lo que nosotros vimos es que los rastros de los tiburones ballena los solapamos con el esfuerzo pesquero y vimos que hay un altísimo solapamiento. En las zonas que ustedes ven de rojo profundo es en donde vimos más alto solapamiento de pesquerías con los movimientos de nuestros tiburones. Y esto nos preocupó. Hace un ratito yo les mencioné que el tiburón ballena no bucea tan profundo mayoría del tiempo. Pasa entre los primeros 5 a 20 metros de profundidad. Y esto quiere decir que está altamente en riesgo con caer en las redes de pesca masivas. Es un animal muy grande, de pesca artesanales, pequeñas. Sin embargo, de la forma que estamos explotando los mares, de la forma que estamos usando ciertas redes de pesca tan grandes que ya no son selectivas, causan este problema, causan el problema de bycatch o pesca incidental, en donde capturan ciertas especies que no son las que estaban buscando, no son las de objetivo, igual las terminan sacando, sea para uso comercial, porque igual tienen algún valor para ellos, o simplemente ya las descartan al mar porque no tienen ningún valor, pero la especie ya se perdió. Viendo lo que hemos visto, nosotros dijimos, bueno, vimos que las marcas terminaron en tierra, pero ¿quiere realmente decir que el tiburón también está en tierra? Desafortunadamente, más y más nos están llegando reportes como este. Y el año pasado, en marzo del año pasado, me llega esta imagen un día. Y dijimos, ¿qué pasó aquí? Informémonos, ¿qué está sucediendo? La gente me decía, ¿cómo devolvemos al tiburón al agua? Les mandamos de una el código de conducto, mandamos los números de gente a quien contactar. Esto fue en el Ecuador continental. Y el rato que vimos esto, dijimos, bueno, pero alguien que nos cuente cómo llegó un animal de este tamaño a la costa. Y nos comunicaron. Desafortunadamente, ese día habían salido a pescar unos pescadores a hacer su trabajo, no había problema, ¿no? Pero desafortunadamente la red de pesca era una red de pesca grande, cerquera, que atrapó también, junto con la pesca objetivo, unos peces pequeñitos, también atrapó a este tiburón ballena. Y entendiblemente, los pescadores no querían perder la pesca del día. Entonces, no abrieron la red. Sabiendo que ya atraparon al tiburón ballena, dijeron, no podemos perder la pesca del día. Entonces, ellos sacaron al tiburón ballena a la costa, lo cual es, para alguien que trabaja protegiendo a sus animales, es súper frustrante ver que no hubo mayor esfuerzo de liberación.
pero a la vez hay que entender que no se está tratando de demonizar a los pescadores y decir, este es el problema. El problema fue cuando lo dejaron varado en la costa. Los pescadores ya sacaron este tiburón y la gente dijo, bueno, pero ustedes no lo pueden dejar aquí botado, ustedes tienen que ayudar a meterlo de vuelta al mar. Y los pescadores dijeron, no, para nosotros esa no es nuestra preocupación, nosotros regresamos a casa con la pesca, se queda aquí el animal. Y bueno, la comunidad local hizo todos los esfuerzos posibles, pero movilizar a un animal de este tamaño es muy, muy difícil. Entonces, desafortunadamente, al momento que las autoridades ya llegaron, este tiburón ballena ya no sobrevivió y perdimos a uno más de esta especie. Pocos días después, vimos esta imagen desde otro punto pesquero en la costa del Ecuador, en donde más bien están izando de la cola a un tiburón ballena. Una vez más, estamos viendo estos encuentros entre pesquerías y tiburones de una forma negativa. Y aquí nunca logramos saber qué pasó con este tiburón ballena, pero sabemos que al izarlo así de la cola, lo más probable es que no haya sobrevivido. Lo que tenemos que cambiar es un poco este manejo de que si caen en redes de pesca, si están enredados, ¿cómo se puede liberar al tiburón y prohibir que suceda? ¡Ay, troque tiburón! Luego tenemos el golpe por embarcación. Una vez más, como el tiburón ballena es un tiburón que pasa mucho tiempo en la superficie del mar, también está altamente vulnerable a golpes por embarcaciones. Embarcaciones grandes principalmente, buques de transporte, buques marítimos, son los que más daño les causan. Sin embargo, incluso lanchas pequeñas pueden hacer impactos al tiburón ballena. Entonces, cuando hablamos de turismo, queremos mencionar que es importante el turismo ecológico, del buen manejo en zonas en donde se ven estas especies. Y aquí en específico quiero demostrarles cómo en este mapa uno puede ver la densidad de tiburones. Fue un estudio global increíble en donde se ve la densidad de los tiburones y de ahí encima solaparon el tráfico marino. Y lo que se vio, lo que se encontró es que el 92% de sus movimientos horizontales estaban solapando con las rutas de tráfico marino más grandes, más frecuentadas. Y el 50% de su movimiento vertical también estaba interlazado con los movimientos de las embarcaciones. ¿Y qué estamos viendo nosotros en el campo? Una vez más, severos efectos directamente. Este es un tiburón ballena que nunca me voy a olvidar. Se acercó a nosotros y tenía todo este pedazo de la cabeza que le faltaba. Es como si había pasado una hélice, es lo que nosotros podemos asumir del tipo de corte, y parece que le sacó todo un pedazo de la cabeza. Tenemos la suerte de que el tiburón ballena tiene un cerebro de un tamaño bastante pequeño, un animal de unos 12, 13 metros, el cerebro es del tamaño de la palma de mi mano, entonces en general no son muy grandes, y por suerte aquí podemos ver que la hélice no llegó a ningún órgano vital. Sin embargo, esta no es la realidad para muchos de los golpes de embarcaciones. Y nunca sabremos cuál es el nivel de golpes por embarcaciones al contarlo físicamente, porque la mayoría de estos golpes por embarcaciones nosotros asumimos que son mortales. El momento que un tiburón ballena muere, no flota, sino que se hunde en las profundidades. Eso es mucho más difícil cuantificar este impacto. Luego tenemos otro problema, que es la polución marina, los plásticos. No solo por enredamientos, como podemos ver en esta imagen, de redes fantasmas, sino también porque son animales filtradores. O sea, el tiburón ballena, la forma que se alimenta es filtra cantidades masivas de agua, y al hacerlo no puede seleccionar qué entra y qué no entra a sus órganos digestivos. Y sabemos que simplemente por lo que entró, en un caso se analizó el estómago de un tiburón muerto y se vio que solo por un sorbete, este sorbete se endureció en el estómago del tiburón ballena y logró perforarlo. Entonces, sabemos que eso es un problema masivo con el incremento de uso de plásticos de un solo uso y el incremento de plásticos en los océanos. Y luego tenemos esto, el enredamiento por redes fantasmas. Y aquí vemos otro video en donde los buzos vieron a este tiburón ballena en Darwin y estaba ya con la red tan envuelta en su aleta pectoral que le estaba cortando a este tiburón la aleta pectoral. Por suerte aquí se acercó un buzo y logra cortar la red de este tiburón. Entonces ahí está liberando el tiburón. De paso le saca un par de rémoras
y podemos ver que esta red probablemente hubiese amputado a la aleta del tiburón, y eso es algo que nosotros vemos bien frecuentemente. Son tiburones a que les falta la aleta pectoral, la aleta dorsal, y puede ser por ocasiones así o por golpes de embarcaciones. Por suerte aquí lograron soltar esa red. El buzo dijo que no pudo alzar la red por lo pesada que era con tanto balano. Definitivamente había estado bastante tiempo en el océano. Pero qué bonito es ver a ese tiburón nadando libremente sin red en su aleta pectoral. Sin embargo, no todo tiburón es tan suertudo. No todo tiburón se encuentra con un buzo que le puede liberar. Y luego quisiera mencionar algo más, porque la gente muchas veces dice, bueno, pero los problemas son cosas que yo no puedo controlar. Pero todos tenemos un rol importante cuando se trata de la protección de los océanos. Y con el tema de tiburones, no solo el tiburón ballena, pero tiburones en general, aquí tenemos nosotros un ejemplo perfecto de algo que usamos todos. Son medicina para deporte, maquillaje, y sin saberlo, muchas veces nosotros estamos contribuyendo al aleteo de los tiburones. Porque el aceite del hígado de los tiburones se utiliza para hacer este tipo de medicina para los cartílagos. Si eres deportista, si eres una persona mayor y te duelen las articulaciones, probablemente tomas esto. Y luego, como mujeres, muchas veces nos maquillamos y hay el problema de que mucho maquillaje incluye también aceite de tiburón como uno de sus componentes. Es súper importante que si nosotros utilizamos uno de estos productos, revisemos cuáles son los ingredientes y nosotros no estemos aportando a este problema. Ahora quisiera contarles un poquito de qué estamos haciendo con el proyecto del tiburón ballena de Galápagos para entender mejor este tiburón, conocer mejor cuáles son sus movimientos, qué variables afectan su comportamiento y cuáles son los impactos antropogénicos más fuertes de la zona para nosotros poder crear leyes que puedan mitigar los impactos sobre este tiburón. Aquí está el equipo del proyecto del tiburón ballena de Galápagos. Es un grupo de científicos de nivel global. Viene gente de Japón, de Nueva Zelanda, de Suiza, de Inglaterra, de España, de Ecuador. Somos un grupo de científicos de todo el mundo que nos juntamos un par de veces al año para estudiar a este tiburón en las Islas Galápagos. ¿Cuál es nuestro principal sitio de estudio? Trabajamos en un lugar llamado la isla de Darwin, y quiero enseñarles aquí en un mapa, para los que no conocen, es la isla más lejana al norte de las Islas Galápagos. Así se ve la isla de Darwin y sus alrededores, y les enseño este mapa porque es muy interesante topográficamente. Como ustedes pueden ver, esta es una isla pelágica, no está sobre la plataforma de Galápagos, de las Islas Galápagos, es una formación diferente, lo cual lo vuelve muy interesante. Si ustedes pueden analizar aquí a un ladito, no sé si ven el arco de Darwin, que es esta figura que se encuentra al lado derecho, en este arco uno está justo en la caída de esta formación geológica. Entonces, cuando uno bucea en el arco, uno cae con una profundidad de 20 metros. Pero simplemente a 20 metros adelante ya estás con 50 metros de profundidad. Y de ahí te mueves 10 metros más adelante y estás con 100, 200, 300 metros de profundidad. Y luego hay una caída hasta más de 1000 y pico de metros de profundidad. ¿Y qué nos permite este lugar de estudio? Nos permite ver tiburones ballena que se encuentran usualmente en aguas abiertas, aguas oceánicas, que son poco frecuentes en zonas costeras, zonas cercanas a las comunidades costeras, comunidades humanas. Nos permite estudiar a un grupo único aquí en las Galápagos. Aquí pueden ver cómo era el arco de Darwin antes del colapso y aquí cómo es el arco de Darwin después del colapso. Así es como se ven ahora. La constelación de tiburones de Galápagos, como les comentaba, es una de las más especiales en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos 99% hembras adultas. Mientras que en otros lugares del mundo lo que se ve frecuentemente son machos juveniles que se agrupan en lugares costeros para alimentarse. Sin embargo, aquí en Galápagos vemos el 99% hembras adultas que casi no se encuentran en el resto del mundo y las vemos que no se están alimentando. La pregunta es, ¿qué hacen estas hembras aquí en las Islas Galápagos? ¿Cómo diferenciar entre un macho y una hembra? Eso es muy importante. Los machos tienen estos dos claspers, mientras que la hembra simplemente tiene una apertura en la cloaca. Cuando son juveniles no es tan obvio y toca acercarse un poquito más, invadir su privacidad para poder identificar si son machos o hembras. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciencia en las Islas Galápagos?
hacemos varios procesos para poder entender más sobre este tiburón. Primero es del marcaje satelital. Esta es una forma de rastreo activo. Nosotros colocamos estas marcas en los tiburones que nos permiten saber exactamente cuáles son sus movimientos horizontales. Cada que el tiburón sale a la superficie nos permite ver exactamente dónde ha estado por los últimos días, semanas, depende de cuándo vuelva a aparecer. Pero también las marcas que estamos utilizando nos están permitiendo ver cuál es el perfil de buceo que están buceando, que están buceando. Llegan también estos tiburones ballena a 2000 metros de profundidad. ¿Qué hemos hecho con el proyecto? Hemos evolucionado los métodos de marcaje. Hace 10 años, cuando empezó el proyecto, un poco más de 10 años, los métodos de marcaje eran muy diferentes por la tecnología disponible y por la forma de marcaje. Aquí ustedes pueden ver las marcas iniciales en las cuales se insertaban estas marcas satelitales con una pistola de presión, se insertaban bajo la piel del tiburón ballena. No era algo doloroso porque el tiburón ballena tiene una de las pieles más gruesas de todos los animales en el Reino Unido, tiene 30 centímetros solo de epidermis, pero se veía bastante invasivo, ¿no? Se veía a los científicos que quieren proteger al tiburón ballena, acercarse al tiburón ballena y insertar esta marca con una pistola se veía muy, muy agresivo. Pero no solo ese era el problema, pero ustedes pueden ver aquí cómo queda con una línea larga y queda flotando al lado del tiburón. La isla de Darwin es uno de los lugares con más biomasa de tiburones de varias especies alrededor del mundo. Tenemos tiburones galápagos, tiburones martillos, tenemos tiburones sedosos. Cuando uno entra a estas aguas es impresionante, no sabes a dónde ver porque hay tantos tiburones alrededor tuyo, es espectacular. El problema aquí es cuando el tiburón ballena está nadando ahí entre todos estos otros tiburones, los otros tiburones ven esta figurita negra ahí al lado del tiburón y ¡zas! La agarraban, pensaban que era algún pececito rico. Claro, cuando ya no es de su interés, la agarraban y la botaban, pero ahí perdíamos el rastro del tiburón y miles de dólares, porque estas marcas son bastante caras. El proyecto decidió evolucionar su método de marcaje a estas pinzas que se ponen simplemente con presión, ya no se insertan dentro de la piel del tiburón ballena, se las coloca en el tope de la aleta dorsal y el tiburón ballena sigue nadando y casi no se entera. Les enseño aquí cómo es el marcaje. Aquí hay un animal de unos 13, 14 metros, la buza se acerca, abre la marca, coloca la marca en la aleta dorsal y así, en cuestión de segundos, ese tiburón ya sigue buceando. Nunca se interrumpió su paso, el tiburón ballena casi que ni se enteró que estábamos ahí. A su vez, otra buza del proyecto nada del lado derecho del tiburón ballena al lado izquierdo para tomar una foto. Ya vamos a hablar de este proceso llamado fotoidentificación. Así de simple es un marcaje y queremos hacerlo lo menos invasivo y lo menos estresante posible. En los últimos 10 años, más de 100 tiburones ballena han sido marcados en la Reserva Marina de Galápagos. Y uno diría, bueno, en ese caso ustedes ya deben saber todo sobre estos animales. Sin embargo, nada que ver. Son tan misteriosos y primero, como ustedes ven en este mapa, no es que van del punto A al punto B, sino que salen de la Reserva Marina de Galápagos y se riegan por todo el Pacífico tropical. Entonces, para nosotros es, ok, ¿cómo entendemos sus movimientos? ¿Qué está causando estos diferentes movimientos? ¿Será la temperatura superficial del agua, las corrientes, la disponibilidad de comida? ¿Qué es lo que les hace? ¿Qué motiva sus movimientos? Y no solo eso, pero como les mencioné, las marcas que usábamos antes no duraban tanto tiempo. O sea, ahora con nueva tecnología recién estamos empezando a tener rastros que duran casi un año. Ojalá algún día durarán más de un año, nos durarán un par de años para saber cuáles son los rastros completos de estos tiburones. Luego tenemos la fotoidentificación, que es una forma de rastreo pasivo. Aquí la buza toma una foto del lado izquierdo del tiburón ballena y, como ustedes ven aquí en esta imagen, esta es la zona detrás de la quinta agalla hasta el final de la aleta pectoral. Es una zona que hemos estandarizado en donde se puede coger los puntitos que son únicos para cada tiburón ballena, de la misma forma que es tu huella digital. Sacamos estos puntos, los subimos a este sistema en donde se analizan los puntos con una metodología de la misma forma que se utiliza para analizar constelaciones de estrellas. Y esto nos da el tiburón ballena que estamos viendo es uno nuevo para el catálogo a nivel global o si es uno que ya se ha visto antes. Usualmente nosotros tratamos de tomar la foto muy perpendicular al tiburón ballena, preferiblemente el lado izquierdo simplemente porque ha sido estandarizado, pero mejor si es que tenemos ambos lados. Pero luego también analizamos otras cosas aparte de los patrones de puntos.
Analizamos las cicatrices. Ustedes pueden ver en esta tiburona que tenía una cicatriz tan grande en el abdomen, parecía una mordida o de una orca o de un tiburón grande. Y también eso nos sirve para identificarla como individuo. Y otras cosas como otras marcas que se ven en las aletas pectorales, las aletas dorsales. Siempre analizamos cualquier cicatriz o marca que nos pueda dar indicación de si es un nuevo individuo o si es un individuo que hemos visto antes. Aparte de la foto, también necesitamos información importante como la fecha, el lugar, temperatura del agua y ver si es que es macho y hembra, si es posible. ¿Qué nos permite ver esto? Esto nos permite ver índices poblacionales como qué tan frecuentemente regresan estos mismos tiburones a la isla de Darwin o a donde sea en el mundo que se hagan estos estudios. ¿Qué tanto tiempo pasan en estos lugares? ¿Cuál es el índice de mortalidad? Nos permite rastrearlos pasivamente sin tener que marcar a todo tiburón, porque sería imposible marcar a todo tiburón, mientras que podemos tomar fotos de mayoría de los tiburones. Porque aquí es súper importante recalcar que no solo seríamos nosotros los científicos que estaríamos incluyendo estos tiburones en el catálogo global. Esto lo puede hacer cualquier persona que pasa tiempo en el mar y que avista un tiburón ballena. Si uno de ustedes, por ejemplo, tiene la suerte de ver uno de estos animales bajo el agua, puede tomar la foto de este animal, subirlo al Wild Book for Whale Sharks y hacer este análisis para ver si es que es un tiburón que ha sido avistado antes. Entonces, ustedes pueden colaborar en los proyectos de conservación de esta forma también. En Galápagos, ¿qué hemos visto? En Galápagos hemos visto que los mismos tiburones no regresan año tras año a las Islas Galápagos, sino que regresan después de 2, 5, 9 años, y la tiburona que regresó después de más tiempo, después de su primer avistamiento, fue esta que regresó después de 13.5 años. Y fue increíble volver a verla en la isla, después de saber tanto de todos los impactos antropogénicos que existen, saber que logró sobrevivir ahí afuera en el mar abierto, fuera de áreas marinas protegidas y volver y estar saludable y viva, siempre es una buena noticia. Y luego quiero recalcar el poder de la ciencia ciudadana. Cada día hay más gente en el agua y cada día hay más gente con cámaras bajo el agua. Entonces, realmente son los ojos que necesitamos para poder nosotros registrar a los tiburones bajo el agua, a otros animales que se puede identificar con fotoidentificación. El ciudadano realmente tiene muchísimo poder en sus manos. Aquí, por ejemplo, había un buzo que se fue a bucear en Revillagigedo, en México, tomó una foto de un tiburón ballena y lo subió al catálogo. Un año después, una buza estaba buceando en Galápagos y vio a este tiburón ballena en la isla de Isabela, le tomó una foto, lo subió al catálogo y ¡zas! Ha sido la misma tiburón. Y esto nos permitió conocer algo que nunca habíamos visto antes. Nunca antes habíamos registrado una de las tiburones ballena de Galápagos en algún otro lugar en el mundo. Y ver que hay esta conectividad, esta posible conectividad con México, con Revillagigedo, para nosotros fue una notición, fue un descubrimiento increíble y todo gracias a gente que decidió aportar estos proyectos de conservación. Aquí pueden ustedes ver más o menos el rastro que siguió. Realmente no sabemos del rastro, solo sabemos que en mayo del 2021 estaba en Revillagigedo y en abril del 2022 apareció en las Islas Galápagos. Otra metodología que estamos utilizando en las Islas Galápagos para poder estudiar al tiburón ballena son los ultrasonidos, y esto es súper interesante. ¿Qué se sabe del tiburón ballena y su forma de dar a luz? Pues no se sabe mucho. Lo único que se sabe de un tiburón ballena preñado es de una que se capturó en Taiwán, que estaba con 300 crías adentro de ella. Aquí ustedes pueden ver la imagen de las 300 crías. Y lo más interesante es que al hacer análisis genético se dieron cuenta que estos 300 crías eran del mismo padre. Y no solo eso, sino que estaban en diferentes etapas de desarrollo. ¿Qué nos cuenta esto? Que la razón tal vez por la cual no vemos adultos, hembras y machos frecuentemente en el mismo lugar en la naturaleza es porque tal vez solo se tienen que encontrar una vez para producir esta cantidad de crías. Y capaz la hembra tiene la posibilidad de guardarse un poco de ese esperma para ir lentamente fertilizando los huevos e ir creando tiburones ballena en diferentes momentos. Y esto le permitiría garantizar mejor éxito de reproducción.
Entonces, los tiburones ballena que vemos en Galápagos son 99% hembras. Y no solo eso, pero son hembras gigantes. Se les ve con un abdomen grande, un abdomen distendido. ¿Qué quiere decir esto? Claro, los científicos vieron esto y dijeron, de una, esta hembra, todas estas hembras deben estar preñadas. O sea, vean ese abdomen. Definitivamente ahí están las crías. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que estas hembras realmente están preñadas? Pues un ultrasonido. El equipo del tiburón ballena de Galápagos llamó a unos expertos de la Fundación de Okinawa Churashima en Japón y les dijimos, ustedes están haciendo ultrasonidos bajo el agua en su acuario. Hay la posibilidad de que ustedes traigan su máquina de ultrasonido a las Galápagos y podamos ver si están preñadas. De una se armó una colaboración increíble, vinieron los científicos de Japón a las Islas de Galápagos en el 2017, dijeron, ok, vamos a ir a escanear. Y en las Islas de Darwin durante julio a noviembre es bastante probable que si uno bucea en la isla, en el arco de Darwin, se vea tiburón ballena. Y les cuento una historia. Cuando los científicos llegaron, fue un año de la niña, un año de aguas muy frías, y el primer día que bucearon, no había tiburón ballena. Como les comenté, a los tiburones ballena les gustan las aguas calientitas. Primer día, nada de tiburones ballena. Segundo día, no había tiburones ballena aún. Tercer día, nada. Ya se empezaron a preocupar un poco, el viaje ha sido carísimo, realmente había esta ansiedad por probar la máquina con estas hembras adultas. Cuarto día, aún nada. Y quinto día, al fin, ven esta sombra gigante apareciéndose en el océano hacia ellos. Prenden la máquina del ultrasonido, se acercan al tiburón, escanean al tiburón y el rato que ya están escaneando acerca de los órganos reproductivos, ven que es un macho. Entonces, en Galápagos tenemos el 99% de tiburones que avistamos aquí, que son hembras adultas. ¿Cuál era el chance de que esto suceda? Muy, muy bajo. Sin embargo, no hay problema. Después de esto, avistaron un par de hembras más en esta expedición, lograron hacer el escaneo, sin embargo, se dieron cuenta que la máquina que usaban era muy débil para las hembras que tenemos aquí en las Islas Galápagos. Son hembras de 12, 13, 14 metros, que comparado a los tiburones ballena en el acuario, son muchísimo más grandes y tienen la piel muchísimo más gruesa. Se dieron cuenta que tenían que regresar a Japón y modificar su máquina para incrementar el poder. Por suerte lograron volver en el 2018 ya con una máquina mucho más poderosa y el rato que regresaron logramos al fin tomar un ultrasonido del útero del tiburón ballena. ¿Qué es lo que vimos? Pues me encantaría decir que vimos ahí a la cría, pero no fue lo que vimos. Más bien lo que vimos es que las hembras que están viniendo aquí a Galápagos están ya listas para reproducirse. Ya tienen aquí los folículos desarrollados, listos para reproducción. Sin embargo, ninguna de las que logramos escanear estaban preñadas. Entonces, este sigue siendo un estudio que vamos a continuar. No hemos logrado repetirlo después por el COVID. Y este año vuelven los científicos de Japón a continuar haciendo ultrasonidos para ver si tal vez en otro momento de la temporada de tiburón ballena sí están preñados o si tal vez esa no es la historia de los tiburones ballena en Galápagos y tenemos que como científicos borrar esa hipótesis y empezar de cero nuevamente. Entonces, eso es lo más emocionante de la ciencia. Cuando estás mal con una hipótesis, simplemente toca volver a hacer tus análisis. ¿Qué más se está haciendo en conjunto con los ultrasonidos? Estamos sacando muestras de sangre. Y esto, en estado silvestre, es toda una aventura. Para sacar el sangre de un tiburón ballena, pues tenemos este mecanismo, de este tubo conectado a la aguja, para que podamos insertar la aguja sin tener que estar nosotros adjuntos a ella para poder movernos en el agua. Toca alcanzar al tiburón ballena a toda velocidad, porque aunque parezca que estos animales se mueven lento, realmente van muy rápido. Y luego toca encontrar la vena. Aquí les dejo un video de cómo se ve esto. Aquí nosotros podemos ver al buzo insertando y buscando la vena. Por suerte, esta aguja realmente para lo que es el tamaño de ese tiburón es mínima. O sea, el tiburón usualmente tampoco siente cuando le sacamos sangre. Nos aseguramos de nunca molestar al tiburón, nunca bloquear su camino y nos ponemos a un lado del tiburón. Lo bueno es que cuando ya estás tan cerquita del tiburón, ya logras quedarte, ya es muchísimo más fácil quedarte con el tiburón. Básicamente, el movimiento que hacen en el agua ya te lleva con ellos así, para no tener que patear tan duro.
Ahí vieron que el buzo logra sacar con éxito una muestra de sangre, y lo que estamos haciendo con estas muestras de sangre es analizar sus niveles hormonales para ver si es que en el futuro, si algún día tenemos el match de un ultrasonido y una muestra de sangre, podemos ya decir, ok, estos son los niveles hormonales de una hembra adulta preñada. Pero no solo eso, para nosotros es súper importante también ver los niveles del ácido láctico. Nivel de ácido láctico nos permite analizar estrés. Y queremos estar 100% seguros que el tipo de trabajo que nosotros hacemos con estos animales no esté estresándolos. Y tengo la suerte de reportar que hasta el día de hoy ninguna de nuestras muestras de sangre nos han dado ningún resultado de estrés. Más bien nos han demostrado que los tiburones han estado saludables y tranquilos durante nuestra presencia. Aquí tenemos otra vez a una de las científicas de la Fundación de Okinawa sacando sangre de la aleta pélvica. No solo la hacemos de la aleta pectoral, sino que también se puede sacar de la aleta pélvica. Pero ahorita he hablado bastante del tiburón ballena y quisiera preguntarles por qué importan los tiburones ballena. ¿Por qué hacer todos estos esfuerzos de ir a un lugar tan lejano como Darwin, gastar todo el dinero que implica una de estas expediciones para estudiar a este animal? Pues el tiburón ballena es increíblemente importante por su importancia ecológica, que ya les explicaré. Básicamente el tiburón ballena es un mitigador natural del cambio climático. Ya ven, como les mencioné antes, el tiburón ballena se alimenta principalmente de zooplancton. El zooplancton se alimenta del fitoplancton. El fitoplancton absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, lo lleva dentro al mar, y de ahí este dióxido de carbono se pasa al zooplancton, mientras que el fitoplancton continúa haciendo su trabajo y más bien suelta oxígeno a la atmósfera y nos da en el planeta Tierra más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos viene del fitoplancton. Entonces, el fitoplancton de ahí es alimentado es comido por el zooplancton, y luego viene el tiburón ballena. El tiburón ballena se alimenta del zooplancton, y este CO2, este dióxido de carbono que fue sacado de la atmósfera, ahora pasa a este animal. El tiburón ballena luego migra larguísimas distancias en el océano, ¿y qué hace? Defeca. Y el momento que defeca en un lugar distante en el océano de donde se alimentó, trae nutrientes necesarios para crear más fitoplancton. Y el momento que crea más fitoplancton, crea vida en zonas del océano que no tendrían vida, vuelve a repetirse ese ciclo. Entre más tiburones ballenas, más fitoplancton en el océano, entre más fitoplancton, más carbono dióxido se extrae de la atmósfera y más oxígeno se suelta a la atmósfera. Entonces, entre más tiburones ballena tenemos, más estamos ayudando a mitigar los impactos del cambio climático. Otra cosa, cuando el tiburón ballena se muere al final de su vida, se va al fondo del océano. El tiburón ballena no flota. Y el momento que llega al fondo del océano, mantiene este CO2 en el fondo del océano por años, cientos de años y ojalá por siempre. Y se vuelve comida para los animales que viven en el fondo del océano. El tiburón ballena tiene también una importancia económica muy alta. ¿Cómo? Por el turismo. Gente viaja de todo el mundo simplemente por tener 10 segundos bajo el agua con este animal. Es impresionante y todos queremos verlo en su estado silvestre. Y de esa forma, el turista que llega ayuda gastando en el crucero, ayuda gastando en los restaurantes, compra souvenirs para llevarse a casa. Y de esta forma, un tiburón ballena puede generar alrededor de $2 millones en su vida. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que recalcar. Si vamos a hablar de turismo con el tiburón ballena, es muy importante que se lo haga de manera responsable. O sea, aquí he puesto un pequeño código de conducta para que si ustedes tienen la experiencia de salir y ver al tiburón ballena, nos aseguremos de hacerlo de la manera correcta para no molestar al tiburón ballena, no cambiar su comportamiento. Mucho del turismo que se hace alrededor del mundo con el tiburón ballena realmente es bastante negativo. Porque la gente sale, aseguran al turista que van a ver el tiburón ballena, eso nunca se debería hacer, en el océano nunca se sabe si vamos a ver o no vamos a ver la especie. Y al asegurar sienten esta presión de que el turista tiene que meter al agua con el tiburón ballena. Entonces, aunque ya haya 20 personas, 30 personas, 40 personas alrededor del mismo tiburón, igual meten al agua a todos los pasajeros si es que se encuentran tiburón para asegurar este encuentro. Lo que deberíamos hacer nosotros es siempre respetar a un animal, no tener a tanta gente aglomerando alrededor de este animal, tal vez una embarcación a la vez máximo,
Y al hacerlo, siempre respetar distancias. Siempre nos mantenemos a 3 metros de los lados del tiburón, siempre a 4 metros de distancia de su cola. La cola es muy potente y queremos también nosotros asegurarnos de estar seguros en este momento. Y siempre dejar navegación libre del movimiento del tiburón ballena. Y nunca, nunca, nunca toparlo. Esto es muy importante, no solo con el tiburón ballena, sino que con toda especie marina que ustedes encuentren, no tenemos por qué ponerles la mano encima. Estamos nosotros alterando la biología de su propio cuerpo y también nosotros estamos cambiando su comportamiento al hacer eso. Por encuentros más responsables. El tiburón ballena también es un embajador en los... Esto es mi favorito. Cuando digo que estudio el tiburón ballena para proteger los océanos, es porque no solo estamos hablando de una especie en peligro, sino que también estamos hablando de otras especies en peligro y especies de interés comercial muy importantes. Porque el tiburón ballena, siendo un animal tan carismático, es relativamente más fácil de proteger de lo que es tal vez un pez que capaz a la gente no le atrae tanto, o un serpúlido, o un gusano marino. Si protegemos las áreas del océano que usa el tiburón ballena, estas áreas gigantes, estamos protegiendo dentro de ellas también a otras especies en peligro, como otras especies de tiburones, de tortugas, de atunes, de arrecifes. Entonces, estamos realmente protegiendo al océano al proteger al tiburón ballena. Es una especie paraguas. El proyecto del tiburón ballena también trabaja bastantísimo con la comunidad. Nos hemos dado cuenta que la conservación a largo plazo no va a suceder si uno no involucra a la comunidad en su trabajo. Entonces, estamos tratando de involucrar a la comunidad local en proyectos de educación, en divulgación. La gente está colaborando con Ciencia Ciudadana, pero también tenemos clubes en donde vamos y damos charlas a niños pequeños y nos aseguramos de que lo que nosotros conocemos y aprendemos también sea parte de la cultura del lugar donde vivimos. Hemos incluido a un grupo de pescadores en nuestra investigación y ha sido la mejor colaboración que hubiésemos podido formar. Ahora cuando salimos a hacer nuestras expediciones, siempre salimos en un barco de pesca y hemos aprendido tanto de los pescadores que ha sido increíble, y también ver un poco su cambio de pensamiento ha sido una forma fabulosa de trabajar en conjunto. Quiero acabar contándoles sobre algunos tiburones que tienen una historia para ustedes. Primero tenemos a tiburón ballena Esperanza. A Esperanza la marcamos en el 2019, era una tiburona más pequeña de las que usualmente marcamos, y nosotros seguíamos el rastro de esta pequeñita que navegaba los mares por meses, nos daba excelente rastro. La veíamos cómo salió de Galápagos y empezó a dar este rastro y hasta empezó a circular y dijimos, ¿será que Esperanza va a volver a Galápagos? Por eso le pusimos el nombre Esperanza. Casi ningún tiburón que nosotros vemos irse a Galápagos lo vemos volver. Entonces, esto fue súper emocionante, le pusimos de nombre Esperanza. Y en media pandemia, ¿qué pasó? De un día para el otro, Esperanza dejó de dar rastros en esta zona. Y nosotros dijimos, eso está un poco extraño, porque Esperanza pasaba mucho tiempo cerca de la superficie del mar. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en su último rastro, vimos 3 cosas. Vimos, 1, que navegaba a una velocidad más alta de la que pueden ir los tiburones ballena. 2, que su rastro de marca estaba perfecto y este tipo de señal solo da o cuando la aleta está bastante tiempo fuera del agua o cuando la marca está fuera del agua. Y 3, cuando solapamos sus movimientos y el punto final con la presión pesquera del área en ese momento, vimos que ella desapareció en una zona de altísima presión pesquera de pesquerías industriales. Nosotros nunca sabremos qué pasó realmente con Esperanza, pero podemos asumir que ella no tuvo el mejor final. Nosotros habíamos estado compartiendo la historia de Esperanza en redes, la gente ya conocía sobre esta tiburón. Y en el momento que nosotros informamos que se perdió Esperanza, se volvió viral, como nunca, porque salen noticias todo el tiempo de una embarcación encontrada con 700 aletas, y realmente no es que hace mucha bulla, más que para un par de ecologistas. Pero Esperanza capturó el corazón de muchísima gente. Se escribieron canciones, había cómics, había dibujos, y fue increíble ver cómo una tiburona, simplemente por tener un nombre y una historia, causó una sensación diferente. Y Esperanza contó la historia de no lo que le pasa a un tiburón ballena, sino que lo que le pasa a millones de tiburones y de rayas y de tortugas y de ballenas al año. Entonces era una tiburona con un mensaje. Pero no solo esto, también capturó la atención del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano dijo, tenemos que hacer algo
para que cuando nuestras especies protegidas salgan de áreas marinas protegidas, no pierdan 100% su protección. Luego tenemos a Nemo. Nemo se llama así porque le faltaba una parte de su aletita pectoral, como ustedes pueden ver. Nemo hizo lo que esperábamos que haga Esperanza. Marcada un año después, en el 2020, en media pandemia, logramos salir a marcar a los tiburones ballena y vimos cómo Nemo salió de las islas y después de 80 días volvió a la isla Darwin, volvió a casa. Fue increíble ver que no solo la vimos por su rastro, sino que también porque un buzo la reportó vía la fotoidentificación. Vimos que ella volvió y nos demostró lo importante que son las Islas Galápagos y las zonas aledañas para estos tiburones. Y luego Coco. Coco hizo exactamente lo que necesitábamos después de haber seguido la historia de Esperanza. Coco salió de las Islas Galápagos y navegó desde Darwin hasta la isla del Coco en Costa Rica y siguió el camino que siguen muchísimas otras especies en peligro de extinción, como son el tiburón martillo, el sedoso, como son las ballenas azules, la ballena jorobada. Usan este corredor marino que se ha identificado por su altísima importancia para tantas especies y nos demostraron que hay un uso de cierta zona del océano en donde migran y salen de la zona protegida de Galápagos, pierden la protección en medio camino y luego vuelven a entrar a una zona protegida en la isla de Coco. Y esto nos dio esperanza para el futuro, porque con toda esta información colectada con el proyecto del tiburón ballena y tantos otros proyectos de Migramar, de la Universidad de San Francisco, de la Fundación Charles Darwin, colectamos todos los datos de estas especies migratorias y el gobierno creó una área marina protegida nueva llamada la Reserva Marina Hermandad. Entonces, esto es una historia de alto éxito que nos demostró que nosotros podemos usar los datos que sacamos y no solo mantenerlos en nuestras computadoras, no solo sacar papers interesantes, sino que aplicar medidas de conservación directas y ver el efecto que esto puede tener en la protección de estas especies en el océano. Ahora, ¿qué estamos haciendo con el proyecto? Tenemos un nuevo sitio de estudio. Hemos identificado que ya no solo se ven los tiburones ballena en el norte de Galápagos en la temporada fría, que es entre junio y noviembre, sino que también las estamos viendo en el sur de Galápagos durante la temporada caliente, justamente ahora. Entre enero a abril se están reportando tiburones ballena en esta zona. ¿Qué estamos haciendo? Aquí es mucho más difícil que en Darwin, no podemos bucear y esperar que aparezcan los tiburones ballena, sino que estamos utilizando otras metodologías para encontrar al tiburón ballena en el sur y poder marcarlas vía apnea, vía pulmón. Esto incrementa el desafío, pero lo hace una posibilidad para un nuevo estudio. Estamos ahora tratando de entender, ¿estos tiburones que vemos en el sur son los mismos que luego aparecen en el norte o no tienen nada que ver el uno con el otro? ¿Y cómo cambia su comportamiento en la temporada caliente y en la temporada fría? Esto nos va a permitir como cerrar ese pedazo del rompecabezas que nos falta. ¿Cuál es el futuro del océano? Pues el futuro del océano depende de que las especies dentro del océano estén saludables. Y el futuro del planeta Tierra depende en un océano saludable. Y eso puedo decir que todos nosotros tenemos un rol que jugar en eso. Muchas gracias por su atención y agradecimientos especiales a todas estas organizaciones que nos han colaborado en nuestro proyecto, porque créanme que se necesita un equipo gigante de personas para poder hacer que un proyecto como el nuestro sea un éxito. ¿Preguntas para ustedes? ¿Una pregunta para mí? Ricardo levantó la mano. Primero, yo aquí ya dijiste todo esto y me motivé, yo aquí sacando las lágrimas. Espero que les haya gustado. Demasiado. Creo que Ricardo tiene una pregunta. Ricardo, habla, cuenta. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Sofía, por tu presentación. Gracias, Ana, por la conexión aquí con Sofía. Una pregunta. En estos 10 años que han tenido ustedes con esta fundación, habías comentado que las hembras básicamente se quedaban aquí, en Galápagos, menos la que se fue a la isla de México en el 2021. ¿No han reportado en 10 años algún tipo de migración así, que se han ido a otro lugar? Y otra pregunta relacionada es que si estas hembras que han encontrado han llegado a madurez sexual.
Buenísimas preguntas, y más bien comentarte que no, las hembras que nosotros vemos aquí en Galápagos realmente se quedan en la isla de Darwin y dentro de las áreas marinas protegidas de Galápagos menos de 24 horas. Las que más se han quedado han sido entre 48, a veces se han quedado hasta 4 días. Sin embargo, no se las ve en ningún otro lado de las Islas Galápagos. Entonces eso para nosotros, no se las ve en ningún otro lado del mundo. Entonces eso para nosotros es súper interesante, porque decimos, ok, las vemos aquí por tan poco tiempo, pero luego salen y no sabemos a dónde se van o qué está pasando con ellas. Y incluso con la ciencia ciudadana, con la fotoidentificación, no se reportan en ningún otro lado. Por eso esa vez que nosotros vimos a ese tiburón ballena que vino de Revillagigedo a las Islas Galápagos, dijimos, wow, qué interesante, ahí está otra conectividad. ¿Y será que esto sucede más a menudo? Y para descubrir eso necesitamos más fotoidentificación. Estamos más gente colaborando con las fotografías de los tiburones que ven buceando, porque los científicos podemos estar en Darwin tal vez 2 semanas del año haciendo estos estudios, mientras que hay buzos en esas aguas todos los días del año. Necesitamos que más gente aporte para poder nosotros cerrar estos pedazos que nos falta de este estudio para decir, ok, si no están aquí durante esta temporada, ¿a dónde van? Entonces, eso para responder tu primera pregunta. Y la segunda pregunta, para llegar a madurez sexual, no se sabe exactamente cuánto tiempo viven los tiburones ballena, pero se estima que más o menos cuando están entre los 8 y 9 metros es cuando llegan a madurez sexual. Y se cree que esto es alrededor de los 30 años de edad. Son una especie de crecimiento muy, muy lento y de reproducción muy, muy lenta, lo cual les hace más vulnerables. Muchas gracias, pero la pregunta fue que si estas hembras que estaban presentándose en Galápagos ya están en madurez sexual. Sí, todas las hembras que vemos aquí, bueno, no todas las que están mayor de 8 metros son ya sexualmente maduras. Por eso nosotros asumimos que podrían ya estar preñadas. Sin embargo, todavía no hemos logrado encontrar eso. Si algún día lo encontramos, espero poder comunicarles a ustedes. Listo, muchas gracias, Sofía. A ti, Ricardo. Dylan tiene una pregunta. Bueno, buenas noches, Sofía. Mi pregunta es sobre las muestras de sangre que tomaron, y ¿es posible que con esos niveles hormonales que se analizan en las muestras de sangre se pueda determinar el periodo de gestación de la tiburón ballena? Excelente pregunta también, y eso es algo que estamos intentando. Pero como nunca se ha analizado los niveles hormonales de sangre de un tiburón ballena adulto, no se conoce lo que son los niveles hormonales de una preñada versus una no preñada. Lo que hemos hecho ahorita es comparar los ultrasonidos de las no preñadas y las muestras de sangre de esas mismas para recién crear una línea base de lo que son los niveles hormonales de una adulta no preñada. Entonces, cuando nosotros saquemos tal vez la muestra de sangre y veamos niveles hormonales que están diferenciando, podremos empezar a decir, ok, puede ser que esta ya está preñada y puede estar en cierto punto de su gestación. Pero no será hasta el día que nosotros no tengamos un ultrasonido positivo y la muestra de sangre de ese mismo tiburón que podamos analizar los niveles hormonales y decir, ok, estos son los niveles hormonales de una hembra preñada. Muchas gracias. Eleonora tiene una pregunta. Gracias, Ana. Gracias, Sofía, por todas tus explicaciones. En realidad tengo 5 preguntas, entonces no sé si puedo o me vas parando, Ana, también para dejarle la palabra a los demás. Pero un poco de cosas que fui anotando. Bueno, una que mencionaste en algún momento, que productos que usamos en el cotidiano, maquillaje, así pueden tener aceite de hígado, me parece. ¿Cómo lo identificamos? Me imagino que eso se disimula con alguna palabra complicada, o sea, no van a poner explícitamente ingrediente aceite de hígado de tiburón, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Buenísimo. Para contestar tu primera pregunta, pues alguna gente tiene la audacidad de sí poner aceite de tiburón y lo ponen con orgullo. Como la gente tiene esta imagen de esto me va a hacer más fuerte, especialmente en la medicina de problemas de articulación, medicina deportiva, ponen con aceite de tiburón y eso lo hace más atractivo al público. Entonces, esto para mí es como, ¿cómo pueden estar anunciando algo que realmente es ilegal en la mayoría del mundo y que no debería ser así, ¿no? Pero tiene razón en cuanto a decir que también lo disimula. Hay muchas marcas que tratan de no mencionar que lo utilizan, pero si tú ves los ingredientes van a decir,
o escualeno, o algo con el asmo. En general, si tú ves esas palabras, puedes definir que ya es de aceite de tiburón. Y otra cosa que se puede hacer es que hay una página web en donde específicamente para maquillaje tú puedes ingresar la marca y te va a decir en qué rango está, porque hay una página en donde te dice si es que no utiliza aceite de tiburón, utiliza aceite de tiburón, y hay estas marcas en el medio que están en transición. Entonces es una forma de motivar a las marcas para decir, ok, nosotros les estamos dando el chance de cambiar. Entonces les pusieron como en este punto medio. Ojalá más y más vaya creciendo la lista de las marcas que no tienen. Súper, muchas gracias. No sé si sigo, Ana, o si... Sí, dale, pregúntale. Pero la palabra a alguien más y vuelvo. Ok, solo un poco retomando, porque comentaste esto de que pues un tiburón ballena, a pesar de su gran tamaño, no se puede tragar una persona por el tamaño de su garganta, etcétera. Me quedé pensando, porque si comen fitoplancton y zooplancton, entonces no tienen dientes, sino que tienen más bien como las ballenas, ¿o cómo funciona? No tienen los balanos que tienen las ballenas. Lo que hacen es pasan bastantísima agua por sus branquias, y las branquias funcionan como filtros que atrapan el fitoplancton. Entonces, es la forma, pero sí tienen dientes. Tienen bastantísimos dientes, más de 300 dientes, pero son miniaturas. Ya son como un órgano vestigial. Ya no se les utiliza. Tal vez en su pasado bastante lejano tenían algún uso, ahora ya no tienen ningún uso. Ok, interesante. No balanos. Bueno, voy siguiendo. En relación al embarazo, un poco retomando aquí la pregunta del compañero, uno por un lado, si lo que hay en Galápagos son 90% hembras, como ¿dónde están los machos? ¿Por qué no vienen a Galápagos? Un poco como ¿qué pasa en la reproducción? ¿Nacen más hembras que machos? O esto por un lado. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que dijiste que una hembra preñada puede tener como diversos niveles de desarrollo de sus, ¿qué serían? De sus... como etapa de gestación. Sí, o sea, ¿cómo pasa eso? ¿Nacen en momentos diferentes? ¿Van naciendo de a pocos? ¿Nacen con diferentes niveles de desarrollo en un solo parto? ¿Cómo funciona? Tus preguntas son justamente las preguntas que nos estamos haciendo nosotros. O sea, justamente eso es lo que queremos descubrir. ¿Por qué vemos esta separación demográfica tan clara, no? Los machos son los que más se ven realmente, pero en estado juvenil, en las costas. Si tú te vas a ver en el mundo, hay los típicos lugares donde puedes ir a nadar con tiburones ballena. Generalmente van a ser lugares cercanos a las costas y van a ser machos juveniles. Y ahí nosotros decimos, ¿y dónde están las hembras juveniles? ¿Por qué no hay tanta hembra juvenil en estas costas? Se ven esporádicamente, sí, pero no a la misma cantidad que los machos juveniles. Y luego, en cambio, nos vamos a lugares oceánicos como la isla de Darwin y vemos hembras adultas. Decimos, esto también es súper extraño, ¿dónde están los machos? Uno, conocemos que las hembras crecen más que los machos. Generalmente se ha visto que los machos más grandes son hasta 12, 13 metros de tamaño, cuando hembras han llegado a ser a 18, 20 metros de tamaño. Entonces, tal vez las hembras viajan más distancias, pasan en zonas más pelágicas, es una zona pelágica. Pero con el ultrasonido, de vez en cuando aparece un macho adulto que dices, bueno, te perdiste. Entonces también es súper interesante ver. Y de vez en cuando nos aparece un pequeño, que aquí estamos tan poco acostumbrados a ver los pequeños que vemos un tiburón de 4 metros y nosotros es como, bebé. Entonces, sí aparecen de vez en cuando, pero estamos tratando de ver justamente esto y dónde se reproduce. Eso para nosotros también es una de las preguntas que más queremos responder. En un lugar en donde se ven 50-50 machos y hembras adultos es en Santa Elena, en el Atlántico. Y creemos que ahí puede estar sucediendo la reproducción de estos tiburones. Han habido confirmaciones de algunos pescadores que dicen que han visto así panza con panza, entonces puede ser que sí. Entonces tenemos algunos colaboradores del acuario de Georgia que están estudiando los tiburones en esta zona para ver si ahí es donde se reproduce. Perfecto, muchas gracias. Ya ceder la palabra que están levantando la mano. ¿Quiere decir algo? Para hacer una consulta, a ti como investigadora quería saber en qué tipo de fundaciones o instituciones trabajaste o participaste para llegar a colaborar
en ese tipo de investigaciones, porque yo estoy en mi camino para ser bióloga marina y estoy muy interesada o sea, quiero saber cómo es que uno llega a ese tipo de oportunidades. Pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad que el camino de una bióloga marina no siempre es tan como romántico como uno lo pone, ¿no? Uno cree que estudia biología marina y de ahí te pasas el resto de tu vida en el océano estudiando estos animales, sería fantástico. Sin embargo, el trabajo, primero que no es así, esta imagen de pasarnos en el mar, más tiempo nos pasamos buscando fondos para nuestro trabajo, más tiempo pasamos analizando datos y mirando la computadora que realmente. Y de ahí el camino para llegar a este tipo de trabajo es largo, es ser voluntario en tal vez temas que al inicio no te interesen tanto. Entonces, yo inicié estudiando especies invasoras marinas, no era necesariamente el tema que más me interesaba, sin embargo, aprendí tanto que mi experiencia en este tiempo fue invaluable. Y tuve muchísima suerte. Mi papá es el que fundó el proyecto de tiburón ballena de Galápagos. Inicialmente yo no trabajé con él, y fue el compañero de trabajo de él que una vez que alguien no logró ir a una expedición dijo, oye, tu hija no será que puede llenar este cupo. Entonces fue así que me invitaron al proyecto y mi papá dijo, es cierto, ¿no? Mi hija aquí la puedo invitar. Entonces fui como voluntaria y fui voluntaria del proyecto 5 años y luego dije, esto es tan importante porque sí siento que estoy trabajando para conservación marina en general. Entonces me metí de cabeza y empecé a dedicarme mi vida a encontrar fondos para el proyecto, aprender análisis de datos para volverme el analista de datos del proyecto. Y me di cuenta que la biología marina, entre más habilidades tienes, más chance hay de que te contraten. Tú tienes que saber cómo hacer comunicaciones, fotografía, análisis de datos, escribir propuestas de fondos, y eso te va a ayudar muchísimo en tu carrera. Es más que nada eso. Muchas gracias. Y bueno, una antepenúltima pregunta, porque yo voy a preguntar también. Anderson dice, muchas gracias por la información que nos compartes. Una consulta, ¿existen otros proyectos de tiburón ballena que estiman su tamaño total mediante la aleta dorsal? Y la miden como con un tubo. ¿Ustedes le estiman el tamaño total y cómo se relaciona esa medición de la dorsal con su tamaño total? Excelente pregunta. Y sí, nosotros hemos pasado por varias metodologías para medir el tamaño total. Hemos hecho, primero se utilizaban una máquina con láseres y los láseres tomaban como una estereofotografía que después en la computadora con píxeles se podía como extrapolar al tamaño total. Pero nos dimos cuenta que esta metodología no era tan buena con adultos. Era muy buena cuando se estudiaba juveniles, pero no tanto adultos. Luego hemos visto la metodología de la aleta dorsal y sí se puede hacer, pero igual siempre tan definitiva, tan conclusiva. Sin embargo, nosotros hacemos. Si es que pones al buzo un palo a la aleta dorsal, esto nos va a ayudar a estimar el tamaño. Luego hemos intentado tener un buzo cerca de la cara, el tiburón ballena, el otro buzo cerca de la cola y con una cuerda atar un nudo, la manera más vieja escuela posible, y esto también complicadísimo llegar a ese punto, pero era como la forma más exacta que íbamos a lograr medir un tiburón y también se nos complica. Entonces, lo que hacemos bastantes veces, como todos están en su trabajo, el encuentro realmente es menos de 1 minuto, se nos fue el tiburón. Muchas veces salimos del agua y todos decimos lo que estimamos. Si ya uno entrena el ojo, entonces alguien dice, ok, 12, 13, 11, y vamos como sacando el punto medio de lo que creemos que era el tamaño, para ser honesta contigo. Gracias. No sé si Nazaret iba a decir algo, pero le quité la mano sin querer, ahora no sé si iba a decir algo. No te preocupes. Bueno, en verdad, Sofía, yo creo que ya terminamos como por hoy. Para mí, en verdad, es un honor aprender de ti y más como conocer toda tu experiencia. Y eso que dice, eso de romantizar la vida de un biólogo marino es muy difícil. No todos tienen la oportunidad de tener como estas experiencias, estos encuentros, tener salidas de campo. Las salidas de campo son súper costosas, o sea, hablaste de los fondos. Y, ojo, yo no soy bióloga marina, pero yo sí trato como de crear como experiencias o oportunidades para los biólogos marinos porque siento que en la educación está todo. Y realmente aprender de otras personas es importante porque lastimosamente aquí en Panamá todavía no tenemos, antes lo estaban haciendo, de hecho, antes de pandemia,
no se está estudiando ahorita del tiburón ballena y ahorita me dio casi un paro cardíaco cuando me dijiste que a los tiburones ballena les gusta el agua caliente. Porque aquí se ha visto el tiburón ballena, pero es en etapa de agua fría. Entonces, o sea, fue así como un shock de que será que no me explico, o sea, fue así como que ay no, pero después que dijiste que estaban haciendo un estudio de que están viendo tiburones ballenas en temporadas de agua fría, es como que ok, está bien, porque aquí como te digo, en verdad no hay información, no hay mucha como investigación, no hay una organización que se dedique al tema de la investigación del tiburón ballena. Sí hay de tiburones, tortugas, corales, etcétera, pero del tema del tiburón ballena no lo hay y es una especie que, como dice, falta muchísima información por ver, ¿no? Entonces, estas cosas nos ayudan a nosotros a aprender, a que nosotros también tenemos la voz de cambiar las cosas, de poder buscar oportunidades, porque las oportunidades no nacen como o no caen del cielo, ¿me explico? Y hay que buscarlas también, buscar fondos. De hecho, yo había hablado con Alberto, el de México, ¿sabes? El de, sí, Alberto, de Baja California. Sí. Él me dice como que en Panamá, porque si tú te pones en la parte geográfica, de hecho le tomé foto al mapa que pusiste, Panamá está allí, o sea, Panamá está en el centro, estamos hablando de Coiba, Isla Coco, el Golfo de Panamá, que literalmente, o sea, aquí dicen los pescadores, que yo he estado como muy en contacto con los pescadores desde que empecé con esta experiencia del tiburón ballena y me dicen, nosotros lo vemos todo el tiempo, ese es el manchado, aquí le dicen el manchado. Nosotros lo vemos todo el tiempo. La semana pasada vimos como 7 y uno va y no ve nada. Pero ahorita estoy como creando ese enlace con los pescadores porque son los que más están en el mar, son los que más información nos pueden dar, son los que nos pueden ayudar a nosotros también a ver y descifrar también cuáles son como sus rutas, porque aparte no son tiburones que se quedan en una misma zona, o sea, van viajando. Y también que me dijiste todo este tema de Galápagos, yo dije, estas son especies migratorias. En Panamá no los ves todo el tiempo. En Panamá los ves esporádicamente entre los meses de diciembre a mayo. Ahorita empezó un poco la temporada más tarde por el tema del tiburón ballena, del efecto del niño. Empezó mucho más tarde. De hecho, los empezaron a ver hace como a finales de enero, cuando normalmente se ve en diciembre, por ejemplo. Entonces como que en verdad, después yo dije, bueno, si logramos verlo, esperemos Dios quiera poder mandar fotos y poder como ver de dónde viene. O sea, eso para mí es como, si yo hubiese conocido esto la primera vez que yo vi un tiburón ballena, hubiese sido otra historia, pero bueno, no tenía ni las herramientas, ni la experiencia, ni nada que ahora pues tengo, ¿no? Y bueno, en verdad, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Hay alguien puso una... Solo en cuestión, yo te respondo un par de notas interesantes. Ahí mencionaste, por ejemplo, que el tiburón ballena en Panamá se lo ve en la temporada fría. Pero también hay que ver qué significa frío en Panamá, ¿no? En Galápagos nosotros llegamos a temperaturas muy, muy bajas porque tenemos la influencia de la corriente del Humboldt que sube por la costa de Argentina, de Perú, aquí aguas heladas desde la Antártida. Entonces, el agua fría te estoy diciendo que baja hasta 12 grados centígrados. Ah, no. El tiburón ballena tiene como un rango súper rico de temperatura en donde prefiere aguas de 23 grados hasta aguas de 26. Si el agua se calienta demasiado aquí en Galápagos, tampoco lo vemos tan frecuentemente. Cuando ya está en 27, 28, 29 grados, no se lo ve en la zona donde generalmente lo vemos. Entonces, más que solo la temperatura del agua, hemos visto que les gusta mantenerse cerca de frentes entre donde se encuentra el agua caliente y el agua fría. Okay. Porque ellos saben que la comida existe en el agua fría, pero a ellas no les gusta el agua fría tanto. Entonces, están en esta frente para poder alimentarse, lo que creemos. Entonces, sí se las puede ver en cierto rango de temperatura. Entonces, por eso depende siempre qué significa frío y caliente para el lugar. Okay. No, y luego, no me diste eso. Sí, y comentarte que en Panamá Héctor Guzmán los estudia. Sí. Entonces, si es que, bueno, me curiosidad conversar. No los ha estudiado últimamente, ahorita está muy enfocado con el tema de los manatí, pero él de hecho fue uno de los pioneros en el tema de la investigación del tiburón ballena y casi todo lo que se sabe del tiburón ballena aquí en Panamá es gracias a él. Y bueno, en verdad sí, es un pilar, pero increíble. Pero como te digo, o sea, ahorita
o sea, en la actualidad, después de la pandemia, no se ha visto, o sea, como no se ha retomado de nuevo el tema del estudio, ¿no? Y lo del agua fría, el último estudio que tengo muchos amigos que han estado por allá, estas últimas semanas me han dicho que ha estado profundidad abajo como 30 metros, 16 grados, pero cuando sube está en 20, 23, 25, depende. Entonces esa es como la temperatura fría aquí porque por lo general está en 28, 30 grados. Claro. No, ahí sí definitivamente es la temperatura que les gusta. Por eso los verías en tu temporada fría. Sí, y aquí por lo menos estamos en el tema del afloramiento. Entonces, por eso es que ahorita hay mucho el tema del planto, del zooplancton, todo eso en la bahía o a las afueras de Panamá, por eso mismo, por el tema del afloramiento de la bahía, se le dice. Oye, alguien iba a decir algo, pero bueno, me encanta que todos están preguntando. Y aquí te dice mucha suerte, María Agustina te desea mucha suerte. Gaby, ¿vas a decir algo antes de irnos? Y Eleonora, y ya cerramos un poco, si no, Sofía. Sí, pero primero estaba la señorita Eleonora. Eleonora, dale, Eleonora. Ajá. Gracias. No era es que cuando preguntaste antes como si tenemos algún comentario final, para mí fue un poco solo como viendo los mapas que compartiste, también darnos cuenta como en la región del mundo en que estamos, como qué privilegio, como de verdad, aparte de algunos cuantos lugares como en el sureste asiático, así es de verdad uno de los lugares, ¿verdad?, importantes en las rutas y de las concentraciones, y creo que a veces, como ciudadanos y también ciudadanos urbanos y que no trabajamos con biología o con el mar, así como que no nos damos cuenta de eso, de la suerte y también de la responsabilidad. Ese era mi comentario. Gracias. Bueno, de mi parte, bueno, quería comentar que como ecuatorianos debemos estar en cierta parte orgullosos de la biodiversidad, la gran biodiversidad que tenemos y que nos falta por explorar. Sin embargo, creo que en el país no existe ese apoyo que debería existir en lo que sería temas de conservación, más estudios y en este caso de propaganda, o sea, de dar a conocer a la población el trabajo que se está haciendo, la cantidad de biodiversidad que tenemos, las amenazas que estamos sufriendo. Generalmente las noticias que más salen en televisión son las amarillistas, los chismes, ese tipo de cosas que, bueno, pues, no aportan nada bueno. Eso por un lado. Y por otro lado quería preguntar si es que en algún momento se abren, pues no sé, actividades en las que uno tal vez pueda participar como pasante o como voluntario dentro de lo que sería estos temas de investigación o directamente, pues no sé, en Galápagos, en algún tipo de actividad de estas. Gracias, Gaby, por tu reflexión. Y la verdad que sí, Ecuador es un país maravilloso, biodiverso, mágico, y a veces no se le da el valor por eso, ¿no? Oímos todos los problemas que tienen nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, y eso es en lo que uno se enfoca. Y vivimos en países espectaculares. Todo el Pacífico tropical es impresionante cuando se trata de su biodiversidad terrestre y marina, y a veces deberíamos enfocarnos mucho más en eso y valorar mucho más de eso. Entonces, concuerdo contigo, Gaby. Y con el tema voluntariado, hay bastantes voluntariados en varios proyectos marinos, entonces, con todo gusto, si es que conversamos después de esto, les puedo pasar páginas. En Galápagos uno puede voluntariar con la Fundación Charles Darwin, el Parque Nacional saca voluntariados, hay varias organizaciones que constantemente están haciendo llamados. Con el tema de proyectos científicos en general, la ciencia ciudadana, esto de fotoidentificación, les puedo decir que ayuda tantísimo. Y a veces la gente como le ve un poco menos del valor, pero realmente si estás tú en el océano y tienes la oportunidad de tomarle fotos a las caras a las tortugas marinas, a la cola de una ballena, al lado del tiburón, realmente hay tantos animales que uno puede o fotoidentificar o simplemente al reportar que están presentes, están ayudando muchísimo a estos temas de conservación. Así que definitivamente a mí me gusta hablar del poder de la ciencia ciudadana, porque todos jugamos un rol cuando se trata de la conservación de este planeta. Así que con eso, y en el continente ecuatoriano también hay un montón de oportunidades de voluntariados, y seguramente en el resto de Centroamérica y Latinoamérica también.
en Colombia, para cortarte eso, en Colombia, en Costa Rica también, hay muchos como, no tanto voluntariado, pero sí son como campamentos donde tú vas y aprendas todo el tema científico, puedes convivir con el tiburón ballena, porque esto lo hacen también para recaudar fondos para seguir con el tema de la investigación. Así que si alguno tiene la oportunidad de ir a uno de estos, vayan. Por lo menos yo lo he visto más que todo en Colombia. O sea, bueno, nosotros que estamos aquí más cerca a Colombia, es el que hace más como estas oportunidades. Porque a veces pensamos que solamente son para los biólogos marinos, pero realmente para los mortales, como yo le digo, como nosotros, como yo, que no estudié biología, están estas oportunidades también, que esto te abre campo también para que te sigan llamando para voluntariado y para trabajo, 100%. de Y hecho. como comunicación son tan valuables en nuestro campo. Muchas veces los científicos no se enfocan en tema comunicación, pero Ajá. esto es lo que más necesitamos, es divulgar toda esta información. O sea, al ustedes compartir esta información, ofrecerse a proyectos científicos, decirles, vean, yo les puedo manejar sus redes sociales, o yo puedo escribir un blog. Eso, mayoría de proyectos científicos les van a decir inmediatamente, necesitamos ese apoyo porque no nos damos el tiempo para hacer esto, no nos damos abasto. Entonces, tener diferentes habilidades y ofrecer sus habilidades como diseñador, como comunicador, como contador, apoya mucho porque estos proyectos científicos muchas veces no tienen los fondos para pagar todo esto. Y si ustedes tienen un poco más de tiempo y quieren contribuir, definitivamente no pierden nada mandando un correo para pedir ayuda con esto. Y ya como para finalizar, aquí les voy a dejar rapidito el link de la página de Galápagos Whale Shark. Vamos a tomar el atrevimiento, Sofi, de que si alguno tiene la oportunidad de tener un pequeño aporte, todo cuenta. En verdad, todo cuenta con este tema, y yo le dije a Sofía que en verdad iba a estar aportando porque yo sé que esto es valioso y nada, en verdad, si le pueden dar clic, pueden seguirlos también en Instagram, en redes sociales, ustedes saben, en TikTok, todo. Pero bueno, en verdad, Sofía, te agradezco un montón por enseñarnos todo lo que están haciendo. Todo su trabajo es súper importante. Y no crean que nosotros aquí no estamos haciendo nada, nosotros estamos podemos divulgar todo lo que aprendimos hoy, nosotros podemos hacer un cambio el día de hoy, nosotros podemos contribuir. No esperen a graduarse como biólogos marinos, porque yo sé que aquí hay muchos biólogos marinos para poder actuar. Ustedes ahorita pueden hacer la diferencia, ustedes pueden meterse a voluntariado, métanse en todos los cursos que puedan haber y existir, porque eso es lo que realmente se necesita. Así que no sé si quieren prender su camarita rapidito para tomarnos una foto, si quieren, si no quieren no pasa absolutamente nada. Pero yo